Para dar inicio a la conferencia magistral, damos lectura al resumen de la hoja de vida académica de la conferencista Rosario Freixas. Rosario Freixas se ha especializado en la creación instrumental y evaluación de modelos pedagógicos y diseños materiales didácticos en diferentes niveles y modalidades. Se ha desempeñado como instructora en la formación de profesores, ofreciendo a más de 100 cursos en instituciones de educación superior en México, Latinoamérica y Europa. Ha fungido como consultora para el desarrollo de modelos de educación a distancia y programas educativos en universidades públicas y privadas en México y en el extranjero. Ha sido funcionaria en el Instituto Mexicano de Cinematografía, en la Red de Televisión Educativa EduSat y en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Educativo en la Coordinación de Universidad Abierta y de Educación a Distancia de la UNAM y como profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entre sus publicaciones destacan Buenas prácticas de educación a distancia, El binomio pedagogía, TIC y educación, Las paradojas de un sistema excluyente, todos ellos publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ustedes, la maestra Rosario Freixas, con su conferencia El binomio educación y tecnología, retos para la profesionalización. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto para mí enorme estar físicamente hoy, presencialmente, porque es el tercer año que me invitan y todavía he tenido que ser vía videoconferencia, que es posible, pero como leía yo por ahí, todavía no podemos olernos el perfume en la videoconferencia. Entonces es una cercanía que no es tan cercana como nos dicen, o como decimos o queremos venderles la idea los que hacemos innovación educativa, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo la invitación a la doctora Rutilia Calderón, a la maestra Marta Quintanilla, a todas las autoridades, y agradezco mucho también la participación de ustedes que nos hemos visto un poco a la distancia en años anteriores. Entonces, bueno, pues de lo que yo quiero hablar, y aprovechando un poco el tema de la conferencia que viene muy bien a lo que... Déjenme ponerme aquí un cronómetro porque no quiero hacer algo tremendo de extenderme mucho en el tiempo. Y ahí está. De este binomio que siempre ha existido entre educación y tecnología, no es algo nuevo, aunque hablemos de innovación, aunque sean cambios que se están sucediendo muy rápidamente, pues en el tiempo ya tiene esto una historia que data de décadas. Y yo voy a hablar, la siguiente por favor, voy a dividir la conferencia en tres temas que aparentemente son como temas diferentes, pero van a ver cómo al final los vamos a poder articular para llegar a una conclusión, pensando en estos perfiles profesionales nuestros, suyos como profesores, que han tenido que cambiar y que han tenido que adaptarse a ese cambio, y que además ahora, lo vamos a ver, tienen que ser promotores del cambio, no solo adaptarse al cambio, ¿sí? Entonces, en la primera parte ya les decía yo que vamos a hablar de historia, en este caso de la historia de mi país, porque estudiar y ver el pasado también nos permite pues tener una visión de futuro, ¿no? Como saben, los sistemas educativos tradicionales en los que nosotros nos formamos y en los que nosotros hemos formado también estudiantes, pues están evolucionando a otros modelos educativos que son innovadores y que tienen que ver mucho con ambientes interconectados y con ambientes cooperativos, lo cual es algo sustancialmente diferente a la forma en la que nosotros nos equivocamos. Yo puedo manipular. Muchas gracias. Entonces, en estos nuevos retos, que no son tan nuevos, porque van a ver que hemos trabajado mucho tiempo de manera muy unida y muy acompañada lo que son los desarrollos tecnológicos y la educación, ¿no? Insisto, voy a hablar de mi país, de México, porque
porque es lo que conozco, pero seguramente que ustedes tienen su historia. Ya ayer que me llevaron a dar un paseo muy lindo a la Casa del Arte y la Cultura de la universidad, tienen una espléndida historia ahí documentada e ilustrada de la universidad, y también seguramente que se van a ver reflejados. Mi universidad es más vieja, pero van a ver reflejados y van a poder armar su propia historia de cómo se relaciona la tecnología con la educación, ¿no? Desde la misma historia de la educación en el país. Desde hace más de un siglo, ¿no? Ha sido un binomio en los procesos educativos, y las formas de hacer educación han trascendido el uso de las aulas y los esquemas tradicionales, y han requerido la inclusión de profesionales, ustedes, yo, nosotros, ¿no? De muchas disciplinas para su diseño, su implementación y su operación. Si se fijan, esto de las formas de hacer educación han trascendido el uso de las aulas y los esquemas tradicionales. Es el discurso que nos estamos haciendo ahorita, hoy y para los próximos años. Es lo que daba la época, pero la base es la misma, ¿no? Es una unión entre educación y tecnología. Para 1922, en la Dirección de Educación Primaria de México, del Ministerio, ya se realizaron trabajos del primer circuito cinematográfico con fines educativos para escuelas nocturnas, para escuelas de trabajadores. Y como eran escuelas nocturnas, pues venía espléndido, porque entonces en una pared, en una plaza pública, se proyectaba el cine, y todos a ver cine y todos a aprender con este medio. Luego vino la radio. Para la década de los 30 del siglo XX se dictaban por este medio cursos de cualquier cantidad de temas, ¿no? De educación no formal, pero también de educación formal, ¿sí? De alfabetización, programas de matemáticas, de salud, de ciencias, ¿sí? Acompañados de impresos que se distribuían y que apoyaban la política educativa de la época, que era aquella de la educación socialista, cuando se hizo extensiva la educación a sectores pues que no tenían nada, ¿no? Entonces la radio era un buen método para llevar educación, era un uso tecnológico para hacer educación, y se podía ir a los pueblos, incluso donde no había luz, porque con mucho ingenio y creatividad se le ponía un motor a una bicicleta y alguien pedaleaba, generaba electricidad y ya está, salían los programas de radio y todo el mundo a recibir educación, gracias a que trabajaban juntos educadores y gentes de tecnología, o sea, equipos multidisciplinarios que seguramente a ustedes no les suena como nada nuevo, ¿no? Porque es lo que están haciendo ahora. Después, bueno, pues vino el audiovisual educativo. Para 1947 se creó el Servicio de Enseñanza Audiovisual con el propósito de capacitar a los que iban a ser los nuevos profesores para promover este uso de materiales audiovisuales, e incluso se organizó ya una filmoteca educativa, ¿sí? Todavía no había televisión, pero estos audiovisuales ya estaban, había televisión, no había televisión satelital, pero ya había una filmoteca, y se empieza a insistir mucho en este tema del audiovisual, tanto así que en 1951 se hizo, para quienes estudiaban para ser profesores, ya llevaban una materia obligatoria que se llamaba Técnica de los Auxiliares Audiovisuales, ¿sí? Todo mundo tenía que estudiar esa asignatura, así como ahora les dicen, todos los profesores son bimodales o multimodales. Bueno, pues así, de esa manera salió esa política de que todo mundo tenía que tener algo que ver con lo que le llamaban en ese entonces auxiliares audiovisuales, ¿no? Antes de la computadora. En 1968 el primer modelo educativo de telesecundaria. México fue y es muy famosa porque ese modelo educativo de la telesecundaria pues cubrió a todo el país, trascendió, se extendió por Centro, Sudamérica, y todavía continúa vigente para comunidades apartadas donde no es posible tener un profesor por cada asignatura. Tanto fue así que en 1995 surgió una red satelital de televisión educativa denominada Red EduSat, que cubre a todo el continente y que tiene miles de puntos de conexión en cualquier cantidad, en todos los niveles educativos, y entonces que funciona como una red que enlaza y distribuye contenidos a todo el continente. Básicamente, por supuesto, sigue atendiendo el tema de la telesecundaria,
porque tenemos más de 15,000 planteles en todo el país. Pero bueno, llegó la computadora, ¿no? Para 1985 se creó un programa que se llamaba COEBA-C, Computación Electrónica en Educación Básica, y las principales innovaciones pedagógicas, las principales innovaciones, o sea, aunque era un tema, digamos, tecnológico, el énfasis y la innovación estaba en la filosofía educativa que privaba, ¿no? En la psicología, en el cuidado de atender a la psicología del aprendizaje de los estudiantes, y por supuesto en la tecnología educativa de la época, de los años 80. Esto se llevó a muchas escuelas, y bueno, pues ahí si ven los formatos esos, los disquetes, pues son viejos y ya parecen prehistoria, pero bueno, es que ahora la historia camina mucho más rápido, ¿no? Ya no podemos hablar de décadas, ya estamos hablando de qué pasa año con año. Pero eran equipos siempre multidisciplinarios. Cuando llegó Internet, pues en 1987, se hizo ya una conexión permanente en instituciones educativas y el servicio de correo electrónico, transferencia de archivos, acceso remoto. Las primeras experiencias de Internet, digamos, en el país son del ámbito educativo también. Y bueno, en los años 90 empezó lo que le llamamos el furor por el e-learning. En aquella época usábamos mucho e-learning, ahora afortunadamente ya hemos dejado de lado ese término, ya estamos apropiándonos de nuestros propios términos, pero gracias al desarrollo de Internet pues se pudo, ¿no? Y en 1999, ya para llegar el año 2000, se hizo la primera reunión sobre educación a distancia de universidades públicas, y ella se presentó una propuesta para hacer un plan maestro de educación superior a distancia, abierta y a distancia en México, que bueno, pues nos llevó hoy a una gama de posibilidades, y no solo en México. Esto por supuesto que ha tenido su propio desarrollo en cada país y cada universidad, quedando ya a ser como una modalidad pues permanente, o que ya se ve, digamos, como con más naturalidad, aunque nos falta muchísimo por caminar en el tema de la educación virtual, la educación a distancia, la educación en línea, o como quiera que la llamemos cada uno de nosotros. No. Y bueno, pues hasta allí lo que vale la pena reflexionar es que ahora que estamos inmersos en equipos de trabajo donde quienes hacen innovación educativa o cursos para educación a distancia o lo que sea, pues de pronto hay alguien experto en tecnología, alguien experto que hace videos o comunicación visual, el pedagogo, el experto en los contenidos, sea de la disciplina que sea, por supuesto, ¿no? Alguien que coordina, y son equipos multidisciplinarios de trabajo, ¿no? Que parece ser que tenemos que adaptarnos a trabajar de esta forma, pero que esto se viene haciendo pues desde hace años. La educación y la tecnología no han caminado separadas, y no es que forzadamente tengamos que unirlos ahora, ¿sí? Ahí hemos ido de la mano. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, esto lo vamos a retomar después al cierre, pero es necesario también ver, cuando hablamos de innovación, tenemos que tener bien claros pues cuáles son los escenarios hacia los que queremos caminar, ¿no? No podemos innovar para ayer. Innovar para hoy sería innovar para ayer, ¿no? Porque todo camina tan rápido. Entonces es muy importante que tengamos claro para dónde vamos y hacia dónde le vamos a orientar las velas al barco para que nos lleve hacia ese objetivo. La educación es un tema que es difícil imaginarnos cómo va a ser de aquí a 10 años, ¿no? Todo está cambiando tan rápido que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque además la tecnología también cambia bien rápido. Hace 5 años, por ejemplo, yo no había oído hablar, o me hubiera sonado extraño, o no estaba muy avanzada, no lo sé, pero de impresoras que fueran en tercera dimensión, por ejemplo. O sea, poder imprimir un riñón, pues a mí me parece, o sea, nos hubiera parecido hace unos pocos años algo muy sin sentido, ¿no? Sin embargo, ahora, pues con esos prototipos que se hacen imprimiendo en tercera dimensión, pues bueno, esto puede tener un impacto para la ciencia médica, para los avances científicos, pues impresionante. Entonces no sabemos, es difícil predecir qué nos espera digamos, para el 2030. Cuando nuestros padres iniciaban sus carreras profesionales, más o menos podían tener una previsión de hasta dónde se tenían que formar, ¿no? Cubrir cierto perfil, y entonces hacer una carrera
sólida, ¿no? En ascenso, con sus ascensos, y ya está, un poco, como que era más fácil, y planear su retiro, ¿no? O sea, podría decir, llego a esta compañía, crecer dentro de una misma compañía, ascensos, hacerse de una casa, hijos, vacaciones 2 veces al año, un perro, ¿no? Y finalmente retirarse a cuidar de sus rosas, y la vida estaba como muy, pues muy bien escrita, ¿no? Pero ahora para nuestros hijos, no sabemos qué decirles, no sabemos qué mundo les toca. Sin embargo, tenemos la obligación, pues, tratar de asomarnos a algo que previsiblemente viene. La Fundación Qatar hizo una encuesta gigantesca, que es lo que yo les quiero compartir, para ver cuáles serán esas tendencias en educación para el año 2030. Suena lejísimos, pero es aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y es difícil imaginárselos. Yo no sé si alguno de ustedes vio la película Blade Runner. Esa película, que es tan futurista, y recién la vi y me volvió a encantar, por supuesto, se desarrolla ¿se acuerdan en qué año se desarrolla? En el 2019. Entonces, es una película de ciencia ficción que imaginó cómo sería el futuro, y pues que no le atinó, no hay replicantes, no estamos poblando otros planetas. Sin embargo, cuando uno ve las computadoras que se imaginaban para el 2019, pues nos morimos de risa, porque parecen televisiones de bulbos y a veces les aparecen las letritas esas verdes que son como las que nosotros iniciamos. Es muy difícil prever el futuro. Vamos a ver cómo miles y miles de personas imaginan el futuro para la educación en el año 2030, ¿sí? Se llamó la Y Survey y está hecha por la Fundación Qatar. No es mía, pero la voy a tomar de referencia para que nos permita más o menos ver para dónde tenemos que innovar. Porque nos dice esta encuesta, el 93%, fíjense, en el tema de la innovación, que es lo que nos reúne hoy en esta jornada, en el tema de la innovación, 93% de métodos innovadores basados en la creatividad, y solo el 7% de la gente piensa que vamos a tener un regreso a los métodos tradicionales. O sea, tenemos que pensar en que nos tenemos que renovar permanentemente, ¿sí? ¿Y cómo no será así? Si fíjense, las fuentes de conocimiento, el 43% de la gente dice, o la gente dice que el 43% va a ser contenido online, o sea, contenidos disponibles en internet, contenidos abiertos, ¿no? Contenidos que cualquiera pueda bajar y consultar. Hoy se hace. Sin embargo, todavía yo quisiera, o sea, yo les aseguro, no, yo no les aseguro, yo supongo que todavía en la universidad, en la UNA, hay un largo camino que avanzar para poner contenidos disponibles de todos los programas que tienen para todos los estudiantes, contenidos abiertos que cualquiera. Es un tema bárbaro, y siempre estamos como haciendo esfuerzos poco compartidos, porque ¿por qué no lo que desarrolla la UNAM lo comparte con la UNA, y entonces tenemos contenidos? No, seguimos queriendo hacer lo nuestro, seguimos queriendo tener nuestros compartimentos y nuestras casitas, sin ver que el 43% del contenido tiene que estar en línea. Y fíjense, solo el 29% viene de los colegios. 13% de las relaciones personales y sociales. Para quien desprecia hoy las redes sociales, déjenme decirles que son incluso, o serán, una fuente de conocimiento muy importante. Nomás para que veamos hacia dónde tendríamos que estar caminando y haciendo innovaciones. Innovaciones en la evaluación, el 39% dicen que serán certificados académicos, pero que sí van a ser importantes, ¿no? Pero hay otros tipos de certificaciones que van a empezar a tener un gran peso, ¿no? Los personales y los certificados que provienen de las empresas. Y eso le pone el dedo en la llaga a la universidad, ¿no? Porque la universidad, aunque todavía tiene ahí casi el 40% del peso, hoy las certificaciones que se dan, los grados que se dan en la universidad, pues siguen siendo los más importantes.
pero aguas, ¿no? Porque van a dejar de serlo, van a empezar a convivir con otros, ¿sí? Y la legitimación del conocimiento, ¿sí?, ya no va a provenir solamente y necesariamente de las universidades. Así es que o replanteamos el rol de la universidad, o la universidad como está concebida, decimonónica y con los pocos cambios y lo lento que son los movimientos en las universidades, estamos en problemas bien serios. El tema es que el mundo se mueve rápido y la universidad se mueve lento. Es como ir en un transatlántico, ¿no? El mundo va en una motocicleta de montaña y la universidad, ahí vamos, ¿no? En el transatlántico. Entonces hay cosas que replantear y bueno, en el caso de los docentes también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué estoy enseñando y para qué va a servir en unos mercados laborales demandantes y cambiantes de manera acelerada? La vida escolar, y eso también pone en entredicho el papel y el rol de la universidad, porque según los expertos la duración de la educación se convertirá en formación continua. O sea, cada vez toma más importancia el tema de la educación a lo largo de la vida, o educación para toda la vida, o lifelong learning, o el nombre que estemos adoptando, pero cada día empieza a tomar más fuerza, ¿sí?, además de la educación formal, digamos, en programas de pregrado, de grado y de lo que sea, ¿sí? El tema, por ejemplo, de los MOOC, ¿han oído hablar de los MOOC, los cursos estos masivos en línea? ¿Han tomado MOOC ustedes? ¿Han cursado MOOCs algunos de ustedes? Ustedes sabrán que esos cursos masivos los cursan cientos de miles de estudiantes, ¿sí? Y que cada día tienen más fuerza. ¿Y por qué tienen? Porque el estudiante escoge y elige solo lo que le interesa para un tema particular, ¿sí? Está la variedad, ¿sí? Están impartidos por universidades de tal prestigio que uno puede elegir lo que le sirve para un tema en particular, para mejorar sus condiciones laborales, para mejorar su vida personal, o porque le interesa aprender alguna cosa nueva, o reforzar un poco de álgebra para otro tema. Y empiezan a tomar muchísima fuerza, y no nada más son los MOOC, son infinidad de ofertas y de propuestas de educación para toda la vida, por lo que la vida escolar, fíjense, el 40% dice que se va a acortar, la vida escolar. Vamos a ver qué ocurre, pero bueno, esa es la percepción de los expertos. Y esto repercute, por supuesto, en nosotros profesores, porque o cambiamos, como tiene que cambiar nuestra universidad, o estamos fuera. Fíjense, el 73% piensa que los profesores en adelante van a ser guías y mentores, y solo el 19% de los expertos considera que el rol tradicional se va a mantener el rol tradicional de enseñar. Hemos tenido que cambiar nuestra práctica docente y vamos a tenerla que seguir cambiando y convertirnos en guías y mentores. El tema del aprendizaje independiente, autoaprendizaje, está cada vez más vigente y está tomando más fuerza. Y entonces el papel del maestro tiene que transformarse en otra cosa, ¿sí? Y lo estamos haciendo, pero yo digo que lo estamos haciendo tarde. O sea, tenemos que adelantarnos y tenemos que anticiparnos al cambio. El 83% de los contenidos el 83% de los expertos coinciden en que los contenidos van a ser individualizados y 17% estandarizados. Hoy seguimos trabajando, quienes tenemos, pues ya sea de manera presencial, virtual, tendemos a estandarizar los contenidos, ¿no? O sea, les damos a los estudiantes, esta es la bibliografía básica, esta es la bibliografía complementaria, y de ahí no nos movemos. Pero esto tiene que cambiar, porque un alumno ya tiene aquí la información a lo que necesite en el momento, ¿sí? A veces, muchas veces, más rápido que el docente. Muchas veces más actualizada y más vigente que la del docente. A veces también errónea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Pues nuestro papel tiene que ser ayudarle a aprender a discernir y evaluar la información que él mismo busque y digamos la ruta que él decida seguir
hacia su propio proceso de aprendizaje. Entonces, hemos de cambiar y creo que no nos queda más remedio. La financiación de la educación dice que el Estado ya no será la fuente principal de financiación de la educación, sino la familia. Eso yo no sé si tenga como mucho impacto en países latinoamericanos. Sin embargo, cada vez es verdad que va tomando más fuerza la inversión en educación por parte de padres y el crecimiento del sector privado, y ya no de la universidad como la única fuente de educación, ¿no? Esa diversificación en las formas de llevar educación y la transformación de la universidad, por supuesto que también implica una diversificación en las formas de financiamiento. Y el tema del idioma también muy importante para los docentes, porque el futuro va a ser que haya idioma global, y no nos gusta, o sea, no queremos aprender inglés, no queremos usar referencias en inglés. Sin embargo, es una tendencia irreversible de que exista una lengua global, porque el conocimiento es global, porque los mecanismos de producción y de procesamiento, digamos, tanto de mercancías, de contenidos, de expertos, las redes de colaboración, pues no son ya nacionales, ¿no? Sino que estamos en una sociedad global y tenemos que comunicarnos. Y la producción del conocimiento en su mayoría está en inglés, ¿no? La investigación de frontera está en inglés. Y entonces nosotros no recomendamos a nuestros alumnos lecturas en inglés muchas veces porque no dominamos el idioma, ¿no? Entonces, si ni el profesor lo domina, pues ¿cómo le pide al alumno? Y las universidades tendrán también que hacer mecanismos para que la lengua, no sé cómo sea aquí, pero en el caso de mi universidad, el inglés es un requisito de egreso. Entonces, pues nosotros decimos, pues ya para qué, tendría que ser un requisito de ingreso, ¿no? Para que puedan estudiar y abordar temas de todo el mundo, no nada más iberoamericanos, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, o aquellos que se llegan a traducir, que créanme son muy pocos, porque además este tema de que ahora el contenido, la mayoría sea contenido disponible en línea y contenidos abiertos, pues la principal fuente de información ya no es el libro de texto, sino las revistas indexadas, ¿no? Que por cierto es conocimiento de frontera, investigaciones recientes, y las mejores de ellas definitivamente no están en nuestro idioma. Entonces, sin despreciar el español, por supuesto, porque es nuestra lengua y también la vamos a fomentar, tendríamos que jugar con las dos. El tema de las habilidades también nos impacta mucho, porque el 75% de la población, de los encuestados, dice que se dará más importancia a las habilidades personales que al conocimiento académico, ¿no? Y de estas habilidades personales, bueno, pues tiene que ver también mucho las habilidades prácticas. Al empleador lo que le interesa es lo que puede hacer en el campo de trabajo el egresado, ¿sí? Lo que exige el mercado de trabajo, y estamos muy centrados, universitarios, académicos universitarios, en formar en saberes, en lo que nosotros consideramos que debe saber un egresado en odontología, en medicina, en ingeniería, en letras, en lo que sea. Entonces, formamos en ese contenido y luego lo echamos al mercado de trabajo, que se dé cuenta el arquitecto que nunca le enseñaron cuestiones de derecho y tiene ahora que saber las reglamentaciones, por ejemplo, para el uso del suelo, ¿no? Eso no era de los temas principales de la arquitectura. Sin embargo, la tendencia es ahora al revés, o sea, lo que se requiera en el mercado de trabajo o en el desarrollo social también, por supuesto, pero eso al revés, es en vez de llevarlo al aula y a partir de eso formar y darle mucha importancia y mucha relevancia al tema de esas habilidades que permitan resolver problemas de la formación en un campo de trabajo, y que es lo que se nos olvida a las universidades. Y bueno, el tema de Big Data, que no sé si han escuchado ya de qué va, pero las modalidades virtuales que han puesto sus contenidos en línea han dejado la posibilidad
de que toda esa información que está en los servidores sea analizada y procesada para predecir muchas cosas que pueden pasar con el aprendizaje de los estudiantes. Esto se hace mucho en otros países, pues en países más desarrollados, ya ha impactado más en temas de salud, por ejemplo, ¿no? Donde a partir de nuestra historia y de todos los datos, porque ahora todos estamos en grandes servidores, ¿no? Nuestros datos personales, nos guste o no, en el momento que damos de alta nuestras cuentas para entrar a Facebook o para hacer una compra o lo que sea, alguien y en algún servidor del mundo estamos allí, ¿no? Están nuestros datos personales y no nos gusta, pero es una realidad. Pues para educación también, y si los usamos bien, esos datos que tenemos de alumnos que han estudiado a distancia, si con un análisis de toda la información que tenemos, de cómo participan en los foros, de los trabajos que han entregado, de cómo interactúan, de si entran o no a la plataforma, de los ejercicios que resuelven, de las páginas que visitan, seguramente que podríamos hacer muchas mejoras al aprendizaje, imaginando qué es lo que sí sirve, qué es lo que no sirve, prediciendo éxitos o fracasos para poder intervenir de manera prematura antes del fracaso. Seguramente que eso nos ayudaría mucho a aumentar la retención, a disminuir la reprobación, etc. Y bueno, esa es, digamos, la segunda parte de esto que, como vemos, pues es bien retador, nos compromete, nos reta. Entonces tenemos un pasado que nos involucra, tenemos un futuro que nos involucra y nos reta, ¿sí? Y nos pone la vara muy alta para llegarle, pero aquí voy a volver a hablar de México porque no conozco los perfiles profesionales en la universidad, pero les voy a decir lo que pasa, porque entre el pasado y el futuro, pues que está el presente, híjole, parece ser que no nos estamos preparando para ello, y parece ser que ahí vamos, o sea, en vez de ponerle vela al barco, estamos como en una cáscara de nuez, así, a ver a dónde nos lleva la marea, y eso, créanme que hoy es bien peligroso. Tenemos una necesidad de oferta de programas educativos interdisciplinarios, ¿sí? Que permitan atender las necesidades crecientes pues en esta materia, en todas, El tema de la interdisciplina ha sido muy complicado porque seguimos teniendo carreras disciplinares que se parecen muchísimo, que son todavía pues muy positivistas, se parecen mucho desde la enciclopedia, ¿no? Son como enciclopedistas, y los programas interdisciplinarios son necesarios. Yo me voy a referir solamente a los de nuestra materia, o sea, lo que vincula la educación con la tecnología, ¿no? Los programas formales que se han hecho para eso son en México insuficientes, ¿sí? Es necesario crear y es necesario desarrollar ya, pues si tenemos más de un siglo de hacerlo, ¿no? Ya debería ser hora. Y tenemos prisa, porque en 2030, según esta encuesta, faltan 15 años, falta muy poquito. La profesionalización, por supuesto que se ha dado, porque, lo hemos atendido y lo hemos atendido bien y lo mejor posible, pero se ha dado en la práctica, ¿no? Con la integración de estos equipos de trabajo, a veces de manera improvisada, ahora ya mucho más organizada y ya más estructurada, pero donde cada miembro pues aporta su expertise, ¿no? Lo que sabe hacer, pero de manera empírica, y a veces pues prevalece más un componente sobre otro, ¿no? Y eso sigue ocurriendo en muchos de los casos. Y el caso así más conocido y que a quienes nos dedicamos a educación pues luego no nos gusta es que está en manos, con todo respeto, de ingenieros o computólogos o gente de tecnología, y el tema educativo pues se deja de lado, ¿no? Entonces es como poner la educación al servicio de la tecnología y no al revés, ¿no? Poner la tecnología como una herramienta para propiciar aprendizajes robustos, aprendizajes sólidos. Y bueno, pues entonces son unos retos enormes porque, como les comento, los programas formales son insuficientes porque están compartimentalizados, porque no son flexibles y porque reproducen esquemas y paradigmas bien tradicionales. Este es un ejemplo
de un estudio que hice yo, de un programa que es pedagogía, en algunos casos se llama licenciatura en educación o licenciatura en procesos educativos, en 5 universidades mexicanas: la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, la de Guadalajara, la del Estado de México y la Universidad de Puebla. Y entonces, para pedagogía, fíjense, modalidad presencial y a distancia, bueno, presencial la tienen todas y a distancia solamente 2 universidades. Viendo y analizando el currículum, para ver qué tanto enfatizan el uso de tecnologías en educación, pues en el objetivo general de la licenciatura lo tiene presente una de las universidades, ¿sí? Hay otras que no se encontró la información y que no lo tienen. En el objetivo general de la asignatura, de la licenciatura. En el mapa curricular todos tienen algunos elementos que vamos a ver que son pocos, y en el perfil de egreso está considerado para 2 de las 5 universidades. O sea, no lo seguimos contemplando que el tema de la tecnología tiene que estar presente en la educación de manera permanente. Y les estoy hablando de una carrera de pedagogía, no estamos hablando de cualquier otra, ¿no? Áreas terminales o de especialización relacionadas con educación y tecnología, ninguna. Y asignaturas relacionadas con educación y tecnología, ahí lo ven ustedes: 7 de 48, 2 de 50, 5 de 72, 2 de 52 y 6 de 52. Bien poquito. Y luego iniciamos como profesores y nos piden que incorporemos la tecnología, ¿no? Y nos piden unos señores pedagogos, yo soy pedagoga, pero nos piden unos señores pedagogos que nos hablan rarísimo y que están aprendiendo porque no lo llevaron ellos durante sus estudios, tampoco se formaron en ello, ¿sí? Se están formando en la práctica. Aquí hay otro ejemplo para psicología, no les quito el tiempo, es muy parecido el ejemplo, ¿sí? Y bueno, hicimos lo mismo con informática, con psicología, con pedagogía, con comunicación, con administración, para ver el tema de la gestión escolar. No está considerado en los programas de posgrado, no, de pregrado. Para posgrado, ahí más o menos sí, hay una oferta más o menos numerosa, que en los últimos años pues ha tenido muchísimo auge y ha habido muchos programas, tanto de diplomados, de especializaciones, maestrías, decimos nosotros, másters y doctorados, ya con el tema de este binomio educación y tecnología, ¿sí? Sin embargo, los currícula que proponen, cuando hicimos el análisis, no son tan interdisciplinarias, es como que tienen 2 líneas, pero como que caminan paralelas, ¿no? Asignaturas de tecnología, asignaturas de educación, ¿no? Un poco así. Entonces, no se ha logrado resolver el tema de la interdisciplinariedad, aunque es algo que sí crece y bueno, que esperamos que y tenemos que aportar para que también pronto podamos tener otra oferta como más adecuada. Donde sí, porque en algún lado se tenía que solucionar el problema, y es lo más fácil, porque esto sí no implica mover a consejos académicos, consejos técnicos, consejos universitarios, pues es que todo el mundo acaba haciendo sus diplomados y su oferta de formación continua, y son bien exitosas porque la necesidad está allí, ¿no? Los profesores necesitamos formación para usar a la tecnología, y los que hacen tecnología necesitan saber algo de educación, pues porque además en todos lados pues es un mercado que está ahí, crece y crece, ¿no? Entonces hay una oferta amplísima de diplomados, de cursos, de talleres, de seminarios que van actualizando y profesionalizando pues acorde a las demandas del entorno. Es bien posible que todos ustedes ya hayan tomado cursos y están en esta jornada. ¿Quién ha tomado cursos que tienen que ver con el uso de tecnología en educación? A ver, levanten la... No, pues todos, la mayoría, ¿no? O sea, es ya como muy común estar, y además fíjense que eso coincide con el tema que veíamos antes de la educación para toda la vida, ¿no? Que es lo que va a ir, crece y crece y crece. Entonces, pues ahí sí se va abarcando todos los escenarios. Por un lado, la docencia con el uso de tecnología, y por otro lado, otra rama como muy fuerte que hay en el tema de formación continua es la de el diseño instruccional, o sea, cómo hacer materiales, recursos educativos, cursos para
enseñanza en línea, han sido como los dos campos, ¿no?, en los que se ha ido desarrollando esta oferta tan amplia, que sin embargo, y ayer y en estos días que hemos platicado con la maestra Quintanilla, a ustedes les tocan los dos roles al mismo tiempo, ¿no?, a quienes participan haciendo cursos para la modalidad virtual, pues, y después van a ser profesores de la misma modalidad. Entonces, por eso es que estos perfiles tendrían que ser mucho más abarcativos, mucho más flexibles y mucho más interdisciplinarios, ¿sí? Hay una oferta que, pues, desde la academia, o sea, las universidades, tenemos nuestra oferta permanente que estamos poniendo aquí y allá de este tipo de formación, pero también la empresa, o sea, para las empresas ha sido un nicho de oportunidad que han sabido aprovechar y hacer dinero con ello. ¿Por qué? Pues porque ahí está la necesidad y se siente y es manifiesta, ¿no? Se necesita formación. Y bueno, pues con eso yo quisiera ya ir concluyendo, no traigo ninguna otra lámina, pero lo que he querido decirles es que desde el pasado y lo que nos espera el futuro, pues tenemos en el centro, para nosotros, ¿no?, para profesores innovadores, tenemos en el centro poca oferta o para las nuevas generaciones, pero tenemos retos grandísimos y tenemos un nicho de oportunidad también muy fuerte en el que estamos, pues es que estamos haciendo la historia nosotros, nos tocó la revolución digital, o sea, a lo mejor así estaban cuando se inventó la imprenta, no creo, porque ahora pues es global todo el tema, pero nos tocó nacer en estas generaciones y bueno, ya vendrán otras, ya nos vamos a morir nosotros tarde o temprano, nos hemos de morir, pero ¿qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? O a lo mejor ni siquiera les vamos a dejar nada y ya que lo resuelvan, pues eso podría ser, pero eso no es lo que uno quisiera, ¿no? No sería como cumplir con la misión que nos tocó nacer en la plena revolución digital, y esta plena revolución digital tiene que ir acompañada con la plena revolución de la universidad como está concebida desde hace muchos siglos. Entonces, pues ahí se los dejo para la reflexión y les agradezco mucho su atención. Agradecemos a la maestra Rosario Freixas por tan valiosa conferencia y por ser parte de estas jornadas de innovación educativa de la UNA por varios años consecutivos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras hace entrega a la maestra Rosario Freixas el diploma de participación. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Innovación Educativa. Confiere el presente reconocimiento a María del Rosario Freixas Flores por su participación como conferencista Tegucigalpa, MDC, a los 2 días del mes de diciembre de 2015. Firman doctora Rutilia Calderón, vicerrectora académica, y máster Marta Quintanilla, directora de innovación educativa. Hace entrega la máster Marta Quintanilla, directora